Buenos días. Quiero ser honesto contigo desde el principio. Lo que voy a compartir hoy tal vez te incomode un poco. Tal vez desafíe algunas cosas que has creído durante años. Pero si has llegado hasta aquí con preguntas que no te has atrevido a hacer en voz alta, si estás cansado después de años de intentarlo, te pido que te quedes conmigo durante los próximos 30 minutos, porque lo que vamos a explorar hoy podría cambiar por completo la manera en que entiendes tu relación con Dios. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que Dios te está pidiendo algo que simplemente no tiene sentido? ¿Alguna vez has escuchado su voz en tu corazón llamándote a dar un paso, pero tu mente te dice que esperes hasta tener todas las respuestas? Si es así, entonces esto es exactamente para ti. Hay algo que necesitas entender sobre Dios. Cuando Dios habla, la razón jamás podrá responder. Escucha eso otra vez. Cuando Dios habla, la razón jamás podrá responder, porque Dios no puede ser buscado al nivel de la mente. Dios debe ser experimentado al nivel del espíritu. Y sé que tal vez en este momento estés diciéndole a Dios, cuando me muestres más, entonces iré más. Cuando entienda el resultado final, entonces obedeceré. Pero en asuntos de fe, tienes que seguir para descubrir. Piensa en Abraham. Dios le dijo, ve a una tierra, te mostraré cómo será. Pero Abraham tuvo que seguir para descubrir, y descubrió por qué Dios lo llamó mientras seguía caminando. No puedo describir cómo será la próxima temporada de tu vida si sigues a Dios en fe. Tendrás que seguir para descubrir. Y aquí es donde la mayoría de nosotros nos hubiéramos quedado atascados. Todo habría terminado justo ahí. Sígueme, y habríamos esperado los detalles. Pero Él no los habría dado, porque Jesús no te llama a que lo descifres todo. Él te llama a que lo sigas. Y tal vez eso te da un poco de alivio, porque hay una parte de ti que en este momento está tratando de descifrar todo sobre el futuro de tu vida, sobre la próxima temporada. Y quizás esto puede ser un respiro para ti, un suspiro de alivio, una rendición al Salvador. Saber que Él nunca te llamó a que lo descifraras todo, simplemente te llamó a que lo siguieras. Pero, ¿cómo vamos a pagar por eso? Sígueme, pero, ¿cómo va a funcionar sígueme? Pero, ¿qué va a pasar en 3 años? Sígueme. Puede que ni siquiera estemos aquí en 3 años. ¿Has visto las noticias? No sé nada sobre 3 años. Solo estoy siguiendo a Jesús lo mejor que puedo hoy. Alguien me preguntó, ¿cuál es el plan de 10 años para la iglesia? Ya me va bien si tengo un plan de 10 minutos para este mensaje. Ni siquiera sé realmente qué voy a decir después de este primer punto. Si quieres saber la verdad, pero estoy tratando de seguir. Y mientras sigues, descubres. Eso es lo que Felipe sabía. Tengo que descubrirlo. Había algo en Felipe que decía, quiero descubrirlo. Y creo que hay alguien aquí a quien Dios está llamando a seguirlo. Y es extraordinariamente difícil para ti hacer eso en este momento. Pero, ¿no quieres descubrir qué puede ser tu vida en sus manos? ¿No quieres descubrir cómo se siente la libertad cuando finalmente decides perdonar a esa persona? ¿No quieres descubrir cómo se siente recostar tu cabeza en la almohada por la noche, sabiendo que has confesado tu pecado, en lugar de seguir escondiéndolo? ¿No quieres descubrir cómo es ir más allá de esta generación egoísta donde yo soy lo primero, donde simplemente sigo a la multitud, y decirle adiós a la multitud, y comenzar a seguir al Cristo que es más grande que la multitud? Algo en Felipe, no puedo probarlo, pero algo en Felipe, lo infiero del texto y lo deduzco de lo que está escrito. Él dijo, no sé qué me depara el futuro, pero quiero descubrirlo detrás de este hombre. Tienes que seguirlo para descubrirlo. Entonces, a veces tienes que verlo para creerlo. Pero esto es de lo que quiero hablarte hoy. Otras veces tienes que creerlo para verlo. Tienes que creerlo para verlo. Ahora,
Estos son los momentos en la vida donde no tienes ninguna prueba física de que lo que Dios habló es verdad, y de hecho contradice la manera en que te sientes en ese momento. Vamos a pasar de Felipe por un momento. Vamos a ir a este personaje llamado Natanael. De esto es realmente de lo que quería hablarte hoy. Solo te estaba hablando de Felipe por si acaso no puedes descifrar tu vida en este momento. Pero Dios te está llamando a seguirlo de todos modos. Eso probablemente no es nadie aquí. Probablemente todos lo tienen resuelto. Pero algunos de nosotros todavía estamos tratando de descubrir qué hacer. No sabemos qué hacer con esta situación de un padre envejeciendo. O esta situación con un hijo que está luchando. Y no sabemos qué hacer sobre este problema en nuestro cuerpo. Estamos tratando de descifrarlo. Pero Dios simplemente nos está llamando a seguir. Así que eso fue para algunos de nosotros. Pero para el resto de ustedes que lo tienen todo resuelto. Como Natanael. ¿Verdad? Natanael lo tiene todo resuelto. Porque Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. En otras palabras, todas estas profecías que eran sobre Jesús. Y después de conocer a Jesús, dijo: lo encontramos, aquel de quien también escribieron los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Estamos buscando a Jesús en esta temporada. Y mientras lo buscamos, necesitamos prestar atención a todo lo que podemos aprender sobre él. Y una de las cosas que necesitamos aprender es la etiqueta que se asoció con él mientras caminaba en la tierra. No lo llamaban Jesús el Salvador todavía. Aún no había muerto por ellos. No lo llamaban Jesús el Sanador todavía, porque aún no había realizado ningún milagro. Todavía no. Verían todo eso mientras lo seguían. Pero en este punto, solo lo conocían de esta manera. Mira, Jesús de Nazaret. Era común llamar a alguien por el lugar de donde venía en aquel entonces, y luego lo llaman el hijo de José. Bueno, ese es un poco complicado, ¿no es cierto? Porque recuerda la historia de María, y ella decía: te prometo, José, fue el Espíritu Santo. Él venía de un origen cuestionable. Entonces, cuando lo llamaron Jesús de Nazaret, mira la respuesta de Natanael. Y me estaba riendo mientras lo leía. Y tal vez no sabías por qué. Él dijo, versículo 46. Nazaret. Dijiste que encontraste al Mesías y viene de Nazaret. Sí, así es, Nazaret. Y entonces Natanael quiere saber, ¿puede salir algo bueno de ahí? Ven y verás, dijo Felipe. Ahora, la razón por la que Natanael tenía una perspectiva negativa de Nazaret es porque era pequeño. Y estudié tanto esta semana. No tengo idea de cómo voy a decir amén al final de este mensaje. Por eso llamé al mensaje, comienza con amén. Así que donde sea que terminemos, simplemente terminaremos y volveremos la próxima semana. Estudié tanto para este mensaje, así de mucho estudié. Me estaba despertando anoche, cada hora en punto. 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. A las 4 de la mañana había tenido esta horrible pesadilla de que camino a predicar. Tuve un terrible accidente de auto. Fui al hospital. Estaba en el hospital. Me tenían todo conectado. Pero estaba tratando de pasar mi tarjeta de crédito para pagar la visita al hospital. Y les estaba diciendo, tengo que ir a enseñar esta serie en la iglesia. Estudié demasiado. Así es cuánto los amo. Estaba en mi cama de hospital ficticia. Salí de mi cama de hospital que no era real para predicarte esto. Y estudié y descubrí que Natanael venía de algún lugar cerca de Nazaret, pero no de Nazaret. Sígueme. Natanael venía de un lugar llamado Caná. Caná también estaba en Galilea. Pero Caná estaba al norte de Galilea. Caná era distinguida. Caná era sofisticada. Caná era un lugar rico. Imagina la parte de la ciudad por donde conduces y juzgas a la gente, y dices, debe ser lindo si tuviera todo su dinero. Eso era Caná. Y Caná era un lugar donde si venías de ahí, usabas la camiseta.
directo desde Caná. No sentirías que saliste del barro, sentirías que venías del privilegio. Entonces no estoy llamando a Natanael un snob, solo estoy diciendo que miraba por encima del hombro de donde Jesús venía. Entonces cuando dice, puede salir algo bueno de ahí, ven y verás, está dando una interpretación negativa de donde Jesús venía basada en su origen. Él cree cierta cosa sobre cierto lugar. Y porque cree cierta cosa sobre cierto lugar, no puede aceptar a cierta persona que vino de cierto lugar. El único problema es Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron hechas. Por medio de él, Jesús, todas las cosas fueron hechas. Sin él nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Y el Señor me detuvo y me mostró algo. Natanael pensaba que Jesús venía de Nazaret. Pero Jesús realmente no venía de Nazaret. Si Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, es correcto. Y por medio de Jesús, todo fue hecho de lo que fue hecho. Eso significa que Jesús no venía de Nazaret. Nazaret venía de Jesús. Y vine a predicar sobre Jesús hoy. Prediqué eso mejor de lo que ustedes respondieron. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Él no está sujeto a lo que hizo. No está sujeto a una etiqueta humana. Él no es un bebé que nació en un establo. Él es el Dios preexistente que en Juan capítulo 1, versículo 14, se hizo carne. Eso es encarnación. Y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, la gloria como del que vino del Padre. Entonces dijeron que venía de Nazaret. Él dijo que venía del Padre. Dijeron que venía de un lugar pequeño. Él dijo, vengo de un lugar que nunca has visto. Porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y nada existe sin él. Entonces todo lo que estoy diciendo es que Dios es más grande que tu origen. Dios es más grande que tu origen. Oh, Dios es más grande de lo que piensas sobre Él. Dios es más grande que tu pequeña tradición sobre Él. Dios es más grande de lo que te enseñaron sobre Él. Dios vendrá a lugares de los que te enseñaron que se mantendría alejado. Dios usará a personas que te enseñaron que Él odiaba. Dios hará cosas que te enseñaron que eran imposibles. Dios hará cosas. Ahora, no estoy diciendo que he visto todo eso, pero a veces tienes que creerlo para verlo. Tienes que creerlo para verlo. Entonces, si el enemigo puede evitar que lo creas porque nunca lo has visto, puede evitar que alguna vez lo veas y lo experimentes. Y puede evitar que lo veas y puede evitar que lo creas. Escucha, no Nazaret. Nada bueno puede venir de Nazaret. Di conmigo, no Nazaret. Nazaret. Ahora para Nazaret. Solo pon en el espacio en blanco lo que sea que no crees que Dios pueda usar. No el corazón roto. No Nazaret. No, no, no. Nada bueno puede venir de un corazón roto. Pero la Biblia dice que un corazón quebrantado y contrito, Él no despreciará. Él habitará en lo que tú desprecias. No Nazaret. Sé que no querías divorciarte, y ahora estás diciendo, no después de un divorcio. Dios no puede usarme. Tengo una palabra para ti. Síguelo y descúbrelo. Vamos. Un hombre dijo, juega y descubre. Pero esta es la versión de la iglesia. Síguelo y descúbrelo. No me importa cómo te llamaron. No me importa lo que dijeron sobre ti. Voy a venir a este lado. Siempre bajo por el lado equivocado de las escaleras. Dios está buscando a alguien hoy que lo siga y descubra. No. Dios no puede usarme. Soy alcohólico. Síguelo y descúbrelo. ¿Qué tal si Dios te da esa misma pasión por su presencia que solías tener por una sustancia? Síguelo y descúbrelo. Le hablo a alguien que es vendedor de drogas ahora mismo. Estás a punto de ser un discípulo. Y estás a punto de voltear la cadena de oferta y demanda al revés. Porque cuando te conectas a esta vid, hay un suministro ilimitado.
Y no me importa lo que dijeron sobre ti. Y no me importa lo que dijiste sobre ti mismo. Ni siquiera sé que has estado etiquetando a tus hijos. Ni siquiera sé lo que el doctor te dijo que dijeras. Pero síguelo y descúbrelo. Él es un sanador. Él es un hacedor de caminos. Él es un rompedor de cadenas. Él es un rodador de piedras. Sí, lo es. Y vino de Nazaret. Entonces, si vas a buscar a Jesús, puede que tengas que mirar en Nazaret. Puede que tengas que mirar en un lugar sucio. Puede que tengas que ser honesto sobre lo que estás pasando. Puede que tengas que ser auténtico y dejar de pretender que lo tienes todo junto. Y dejar de decir, alabado sea el Señor. Estamos bien. Y tomar el teléfono y llamar a un consejero y decir, necesito ayuda, porque la ayuda podría venir de Nazaret. 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 Seguí diciéndolo mal toda la semana. Nazaret. Como si estuviera diciendo Lázaro y Nazaret. Y el Señor dijo, bueno, ¿qué tienen en común las dos cosas? Dije, ambas fueron situaciones donde todos pensaron que había terminado. Y ambos fueron lugares donde Dios mostró su gloria. Mejor síguelo y descúbrelo. Sé cuándo el Señor está hablando. No me estoy moviendo. No me estoy moviendo a mi siguiente punto. Sería una vergüenza que dejaras que la vergüenza de donde vienes te impida ver la gloria de quien vienes. Tengo que mostrarte el versículo 14. El versículo 14 dice, el Verbo se hizo carne e hizo su morada entre nosotros. Hemos visto su gloria, la gloria del unigénito Hijo que vino del Padre. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret, Nazaret? Nazaret, Lázaro, Nazaret. ¿Puede salir algo bueno de eso? Bueno, depende, porque antes de que viniera de Nazaret, vino del Padre. Todo lo que Dios permitió que sucediera en tu vida pasó por sus manos, y tiene que volver a pasar por sus manos. Y hemos visto su gloria. Ahora dicen que tienes que verlo para creerlo, pero retrocede al versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Lo ves? Encierra en un círculo la palabra creyeron, en su nombre. Versículo 14 otra vez. Y el Verbo se hizo carne. Ese es Jesús. E hizo su morada entre nosotros. Hemos visto su gloria. Encierra en un círculo la palabra visto. A veces tienes que verlo para creerlo. Lo entiendo. Pero a veces tienes que creerlo para verlo. Mira, si no creo que Dios es mi proveedor, no veré la provisión. ¿Lo entiendes? Es una inversión completa. Por eso el reino de Jesús está al revés. Pero en realidad está al derecho. Porque es una inversión completa. El Evangelio de Juan no es solo sobre milagros. El Evangelio de Juan no es solo comidas felices siendo alimentadas a una multitud de 5,000 personas. El Evangelio de Juan no es solo caminar sobre el agua en tormentas. El Evangelio de Juan no es solo conversaciones únicas. El Evangelio de Juan tiene como tema central la creencia en el Hijo de Dios, la creencia en Jesús, no solo lo que hizo, sino quién es el tema del Evangelio. Cree, cree, cree. Y él dijo, a aquellos que creen, ven la gloria. Entonces, cuando crees que Dios es un proveedor, abre tus ojos para ver provisión por la que estabas caminando justo el día anterior. Y si te recuerdo hoy que Él es un proveedor, y si te esfuerzo por fe a seguirlo y descubrir en tu próximo paso de tu vida, puede que veas que Él ya ha hecho el plan para proveer para la cosa por la que estás orando, y puede que ya haya resuelto la situación por la que estás tan preocupado. Y he encontrado que es verdad que si no creo que Él es mi proveedor, no veré la provisión. Déjame darte un ejemplo del Antiguo Testamento. Hagamos esta clase rápido. En 2 de Reyes, capítulo 4. Una mujer vino a Eliseo. Él era el profeta. Dijo, mi esposo está muerto. Necesito que me ayudes. Necesito que me proveas. El profeta le dijo, ¿qué tienes en tu casa? ¿Cómo puedo ayudarte?
Ella dijo, nada excepto una vasija de aceite. ¿Qué pasó? En el momento en que ella creyó, porque el profeta dijo, tienes algo en tu casa. Ella pudo ver lo que no podía ver antes de creer. Entonces, cuando creo que Dios es mi proveedor, abre mi mente y abre mis ojos para comenzar a considerar algunas de las cosas que Él me ha dado en mi vida, que pueden estar en forma de semilla ahora mismo. Pero solo porque es una semilla no significa que no sea provisión. Déjame contarte una historia. Hace algunos años, conocí a alguien que estaba pasando por un momento muy difícil. Había perdido su trabajo, había perdido su hogar, había perdido casi todo. Y me dijo, Pastor, no sé qué hacer. No veo ninguna salida. Y le pregunté, ¿qué tienes? ¿Qué te queda? Y me miró como si estuviera loco. Dijo, ¿qué tengo? No tengo nada. Pero seguí preguntando, ¿tienes salud? Sí. ¿Tienes familia? Sí. ¿Tienes habilidades? ¿Tienes experiencia? Bueno, sí. Trabajé durante 20 años en construcción. ¿Sabes qué? Le dije, tienes más de lo que crees. Tienes semillas. Solo necesitas plantarlas. Ante esa persona, en lugar de quedarse mirando lo que había perdido, comenzó a mirar lo que todavía tenía. Comenzó a hacer llamadas. Comenzó a ofrecer sus servicios. Comenzó pequeño. Muy pequeño. Pero comenzó. ¿Y sabes qué pasó? Dios multiplicó esa semilla. Hoy, esa persona tiene su propio negocio. Tiene empleados. Tiene estabilidad. Pero ¿sabes cuándo comenzó el cambio? No cuando vio la provisión completa. Comenzó cuando creyó que Dios era su proveedor. Y en ese momento de creencia, sus ojos se abrieron para ver lo que ya tenía. Esto me enseñó algo poderoso. Me enseñó que Dios no siempre trae provisión nueva. A veces Él simplemente abre nuestros ojos para ver la provisión que ya está ahí. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has estado tan enfocado en lo que no tienes, que no puedes ver lo que sí tienes? ¿Cuántas veces has estado orando por un milagro cuando el milagro ya está en tu casa? La mujer tenía aceite, solo una vasija, pero era aceite. Y cuando el profeta le dijo que lo usara, ese aceite se multiplicó hasta que llenó cada vasija que pudo encontrar. Pero tenía que creer primero, tenía que actuar en fe primero, tenía que seguir las instrucciones primero. Y aquí está la verdad que necesitas escuchar hoy. Dios está esperando que creas antes de que veas. Porque en el reino de Dios, la fe precede a la manifestación, la creencia precede a la evidencia, la obediencia precede a la comprensión. Esto va en contra de todo lo que el mundo te enseña. El mundo te dice, muéstramelo, y entonces creeré. Pruébamelo, y entonces confiaré. Dame las respuestas, y entonces seguiré. Pero Dios dice, cree, y entonces verás. Confía, y entonces entenderás. Sígueme, y entonces descubrirás. Y sé que esto es difícil. Créeme que lo sé, porque tu mente quiere lógica. Tu mente quiere garantías. Tu mente quiere un plan claro con pasos definidos y resultados predecibles. Pero la fe no funciona así. La fe es dar un paso cuando no puedes ver toda la escalera. La fe es soltar lo que tienes en tus manos para recibir lo que Dios tiene en las suyas. La fe es creer que Él es bueno incluso cuando las circunstancias son malas. Y tal vez estás aquí hoy y estás luchando con esto. Tal vez Dios te ha estado hablando sobre algo. Un cambio que necesitas hacer. Una persona que necesitas perdonar. Un paso que necesitas dar. Una conversación que necesitas tener. Un sueño que necesitas perseguir. Pero no lo has hecho porque no puedes ver cómo va a funcionar. No puedes ver cómo vas a pagar las cuentas si dejas ese trabajo que te está destruyendo por dentro. No puedes ver cómo va a sanar esa relación si das el primer paso. No puedes ver cómo va a resultar si eres honesto sobre tu lucha. No puedes ver el final. Entonces te quedas paralizado al principio. Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué tal si el hecho de que no puedas ver es exactamente la razón por la que Dios quiere que des el paso?
¿Qué tal si Él está esperando tu obediencia en la oscuridad para poder mostrarte su fidelidad en la luz? Porque aquí está lo que he aprendido. Dios no recompensa la certeza, Dios recompensa la fe, y la fe, por definición, siempre involucra un elemento de riesgo, siempre involucra un salto, siempre involucra confiar en lo que no puedes ver completamente. Pero aquí está la buena noticia. Cuando das ese paso de fe, cuando crees antes de ver, algo cambia. No solo en tus circunstancias, algo cambia en ti. Tus ojos se abren, tu perspectiva cambia. Comienzas a ver las cosas de manera diferente. Comienzas a ver provisión donde antes solo veías escasez. Comienzas a ver posibilidades donde antes solo veías obstáculos. Comienzas a ver la mano de Dios donde antes solo veías coincidencias. Y esto es lo que quiero que entiendas hoy. Dios no está tratando de esconder cosas de ti. Él está tratando de revelar cosas a ti. Pero algunas revelaciones solo vienen después de la obediencia. Algunas visiones solo vienen después de la fe. Es como si Dios dijera, confía en mí lo suficiente para dar el primer paso, y yo te mostraré el segundo. Cree en mí lo suficiente para comenzar el viaje, y yo te revelaré el destino. Sígueme lo suficiente para salir de tu zona de confort, y yo te mostraré más de lo que jamás imaginaste. Entonces, la pregunta que quiero hacerte hoy es esta. ¿Qué estás esperando ver antes de creer? ¿Qué estás esperando ver antes de creer? ¿Qué estás esperando que Dios te muestre antes de que estés dispuesto a seguirlo? ¿Qué garantía estás exigiendo antes de que estés dispuesto a confiar? Porque puedo decirte esto, si esperas hasta que todo tenga sentido, nunca darás el paso. Si esperas hasta que todas tus preguntas sean respondidas, nunca comenzarás el viaje. Si esperas hasta que puedas ver todo el camino, nunca saldrás de donde estás. Pero si estás dispuesto a creer antes de ver, si estás dispuesto a confiar antes de entender, si estás dispuesto a seguir antes de tener todas las respuestas, entonces prepárate, porque estás a punto de experimentar a Dios de una manera que nunca has experimentado antes. Estás a punto de ver su provisión de una manera que nunca has visto antes. Estás a punto de conocer su fidelidad de una manera que nunca has conocido antes. Estás a punto de vivir su poder de una manera que nunca has vivido antes. Porque cuando crees que Él es tu proveedor, verás la provisión. Cuando crees que Él es tu sanador, verás la sanidad. Cuando crees que Él es tu libertador, verás la liberación. Cuando crees que Él es tu hacedor de caminos, verás el camino. No al revés, no ver y entonces creer, creer y entonces ver. Esta es la invitación de Jesús hoy. Sígueme. No lo descifres. Sígueme. No lo planees todo. Sígueme. No esperes hasta que tenga sentido. Sígueme. Y mientras lo sigues, descubrirás quién es Él realmente. Descubrirás lo que Él puede hacer realmente. Descubrirás cómo es la vida realmente cuando confías en Él completamente. Entonces, esta semana, quiero invitarte a hacer algo pequeño. Identifica una cosa, solo una cosa, en la que Dios te ha estado hablando. Esa cosa que has estado posponiendo porque no puedes ver cómo va a funcionar. Esa cosa que has estado evitando porque no tienes todas las respuestas. Y esta semana, da un paso, solo un paso. En esa dirección, no tiene que ser un paso gigante, no tiene que ser dramático, solo tiene que ser un paso de fe, un paso de obediencia, un paso de confianza. Tal vez es hacer esa llamada telefónica, tal vez es tener esa conversación, tal vez es perdonar a esa persona, tal vez es comenzar a buscar ayuda, tal vez es ser honesto sobre tu lucha. Tal vez es aplicar para ese trabajo, tal vez es inscribirte en esa clase, tal vez es dar ese primer diezmo, tal vez es pedir perdón, tal vez es establecer ese límite. Sea lo que sea, da el paso, y mientras das el paso, observa.
Observa cómo Dios comienza a abrir tus ojos. Observa cómo Él comienza a mostrarte cosas que no podías ver antes. Observa cómo la provisión que estabas buscando ya estaba ahí. Solo necesitabas creer para poder verla. No hay prisa, simplemente empieza. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Nos vemos en el próximo video.